Bienvenidos al círculo del Dr. Frankenstein. Nosotros somos Karnaki Hola. versus Oli. Carmila, que soy yo, y Warlock, ¿Qué onda? quienes platicaremos sobre lo que más nos gusta, temas de literatura fantástica y ciencia ficción. Esta es una plática entre amigos, así que queremos aclarar que no daremos verdades absolutas y solo hablaremos un poco de lo que hemos encontrado acerca de estos temas. El que hoy trataremos, como pudieron ver en el título, es el apocalipsis. Bueno, creo que no vamos a decir nada nuevo en el sentido de que el apocalipsis por antonomasia es el del apóstol San Juan, que viene en forma de cartas, ¿no? Como epístolas, pero también hay otros en prosa o poemas incluso, que creo que algunos de aquí llegamos a encontrar, que bueno, les platicaremos más adelante. Pero el apocalipsis del apóstol San Juan viene obviamente en los libros compilados por la Biblia, por la religión cristiana, o bien en las revelaciones, como le dicen en otras religiones. Este libro, bueno, que sería en el Nuevo Testamento, ¿no? Habla de épocas de crisis. Ajá. Sí. Bueno, ok. Habla de épocas de crisis, pero en la religiosidad siempre se mantiene la esperanza y provoca un caos, pero es un caos como ordenado, no sé cómo decirlo, como... Sí, pues sí, Más bien, ordenado. pensaría yo que es como sistemático, podrá decirse. Sí, es un caos para ordenar. Eso es a lo que me refería. Ok. Como en el Antiguo Testamento veíamos... Como pasó durante el diluvio, que era básicamente como una especie de purga y ya de Sí, ahí. La exactamente. purga. Ah, la purga. Como, bueno, como dirían los españoles, 12 horas para sobrevivir. Ni me hables de la traducción del título. Terrible. Sí, Sigamos, no se preocupen. mejor, por favor. Todos Estás teniendo tu propia Me hago crisis. enojar. Sigamos por con el favor. tema a todo gas. Lo ves, no. Ok. Bueno, esta compilación de libros, sabemos que toman símbolos del imaginario del tiempo y en general son del imaginario occidental, ¿no? Las cartas del apóstol San Juan. Entonces, bueno, aquí habemos de distintas creencias, entonces podemos darle una lectura alegórica, no nos casemos con la idea de... es que De que todo dice es que van a literal. bajar 4 jinetes y entonces si no los vemos durante el apocalipsis, ¿Qué tal? no es el apocalipsis. ¿Qué ¿Qué tal? Nada Sí. literal. Nada literal, por favor. ¿Qué tal? Y sí, como en X-Men. Oye, no lo había Sí, pensado. No sé, Oye. cuádruple jinetes. Sí, sería un buen ¿verdad? cuadro ver ahí los cuatro jinetes. Sale en X-Men, puedes verlo en la película. Al final. Es- O sea, sí sale cuatro jinetes. Me refiero en la vida real, Ah. o sea, ya que te está llevando la flaca, güey, de repente, güey, los jinetes ahí montados, pero... Si les spoileamos X-Men, pues no mamen, vayan a verlo. Ya pasaron, ¿cuántos años? Exacto, ya no es spoiler. Ya no, porque ya no es debieron spoiler, haber- ya. spoiler. De hecho, probablemente spoilemos en todo caso varios libros, varias obras, ¿no? Entonces, bueno, no nos casemos con la idea de leerlo literalmente. Si hay alguien aquí que lo haga así, pues bueno, muy su Adelante. opinión. Y adelante. ¿Puede convertir el agua en vino? A ver. Quiero Por pruebas. favor. Quiero imágenes, pruebas. Bueno, al no leerlo, al leerlo literalmente no puede haber una comunión. Es lo que se piensa en la espiritualidad, ¿no? Entonces, si le damos una lectura literal, no tiene un trasfondo. No podemos analizarlo de una manera como bonita o sacarle cosas chidas. Sí. Y bueno, por eso existen como corrientes corrientes filosóficas como la axiología o la epistemología, en las que hacen interpretaciones de la Biblia. Y bueno, en esta perspectiva, la escatología apocalíptica, bueno, hay unas ramas de la epistemología que estudian la escatología apocalíptica, es decir, que es uno de los libros
en los que se nota más carnal o más... Sí, más explícito. sí, más explícito la idea de la sangre, de la destrucción. Ajá, no se contienen. Exactamente, o sea... Podremos verlo como que es un reflejo más claro y directo de los impulsos animales que tiene el hombre o como ser vivo, digamos, ¿no? Sí, porque Sí. por ejemplo en los apocalipsis del Antiguo Testamento, que sería como Sodoma y Gomorra o el diluvio, bueno, Sodoma y Gomorra es como un mini apocalipsis, porque solo destruye esas dos ciudades, ¿no? Pero no nos hablan de cómo fueron cayendo las construcciones y así, pero no nos dicen tan explícito. Ajá. Si aquí hay algún lector de la Biblia muy sabio, pues perdón si vamos a decir alguna sandez, pero, No vamos a decir, pero bueno. pero sí, o sea, no está tan explícito como su sangre corría mientras se iba destruyendo o cosas por el estilo, ¿no? Y en el Apocalipsis, por el contrario, sí está un poco más, más explícito. Pues sí, ¿no? Supongo que va de la línea esta de querer meter miedo para que sean buenos y crean en Diositos y todo eso, ¿no? Yo digo, no sé si sea esa la idea. Pues es que sí, estamos considerando al Antiguo Testamento que era más de lo que se conoce como el Dios que era castigador Vengador, y castigador. ajá, que era más de, ay, yo soy el poderoso y esto en lugar de... No nos tenía paciencia, pues. Por eso ya se fue. Ya no está Dios. Ay, Vamos sí, a es hacer verdad. muchas Ya, herejías. yo sé, No, hace rato vi un meme que decía, ¿qué? ¿Por qué el diablo castiga a los que no siguen las reglas de Dios y se supone que es su enemigo? Y yo dije, eso tiene mucho sentido. Sí, A ver, Me cambió la respóndeme vida. eso. Y dije, change my mind. todo es una mentira. Ay, Diosito. Bueno, entonces, ¿qué más? No, digo, adelante. Bueno, tenemos también que en los apocalipsis religiosos siempre hay como una idea de revelación, ¿no? Ajá. Por ejemplo, San Juan pues escribe estas cartas porque hay una revelación, por eso también en las otras, no lo había hilado, pero también en las otras religiones lo conocen como revelación. Ajá, Ajá. exacto. Y también, por ejemplo, en la geología hay revelaciones como San Pablo también, que Dios se le aparece, o bueno, Jesús se le muestra y pues él se convierte, ¿no? Y también, un poco más literario, tenemos las visiones de Hildegard von Bingen, perdón mi pronunciación, a ver, aquí tenemos a un experto. Mister Alemán. Mister Alemán. Mister Alemán. Hildegard von Hitler. ¿Ok? Bingen. Ah, bien. Ajá. Von Este, Bingen. Sí, Entonces, de hecho, si lo consideramos ya más en ese plan religioso, pues básicamente todas las religiones cuando tienen ese tipo de visiones o epifanías son porque están en un momento de contemplación y como que de cierta paz, donde llegan a un punto crucial. En algunos casos depende porque o se basan, más bien, hacen uso de menjurjes, dirían algunos. Yo esto lo digo sustancias alucinógenas o estupefacientes, no sé. Y ya con eso llegan a ese tipo de llegan a ese tipo de visiones, pero en otras no. Se tiene que llegar, por ejemplo, los místicos tienen que llegar a una especie de separación, interpretación de lo que es la palabra de Dios, pero no tal cual, sino tiene que ir más allá de eso, pero eso solamente lo logran pocos. Ujú. como el éxtasis de Santa Teresa que remiten así, que no sabes si está riendo o llorando, pero ella está en éxtasis. Pero ella está haciendo lo suyo. algo. Está haciendo algo. Sí, ¿no? Esto de la revelación, pues hasta en el propio nombre del Apocalipsis, ¿no? Ujú. Que pues, es algo que yo encontré, ¿no? Que el del latín y del griego, pues significa revelación, ¿no? Ujú, tal cual. Tal cual, Tal cual, ahí lo exactamente. dice. Ahí está. ¿Qué nos revela? Amigos, esto no quiere decir que los griegos y latinos sean unos herejes, más bien solamente explicaron las cosas o A las su manera. a su manera. Como todos nosotros. Pues es que es eso, no por explicar algo, dar tu punto de vista, ya tienes que ir en contra de una corriente, una idea, Ah, ¿no? una Pues díselo a toda la gente, cree. sería Díselo a que Twitter muchos entero. Pero
dije, Twitter. Uy, ahorita no hablemos de Mejor no entremos en esos detalles. Empezamos aquí para hablar de cosas bonitas, el apocalipsis. De hecho, más adelante hablaremos un poco del gusto que nos llega a dar el apocalipsis. Oh, sí. Es un placer. No tan podremos decir que sea insano, pero tampoco que tan sano, ¿verdad? Eso no Mi placer sí es sano, ¿eh? Yo no sé qué hagas tú, pero el mío sí es sano, amigo. No hablemos de esos temas. Pues bueno, justo fuera del aire, Barlock nos quería contar un poco la historia de un libro, ¿no? Sí, ¿te refieres al de La casa en el confín del mundo? Sí. Ok. Bueno, creo que sí te dijo eso, ¿no? Sí. Sí, bueno, es un libro bastante curioso. Es el libro básicamente se centra en una casa que se encuentra muy alejada, que los pobladores de los lugares cercanos creen que está maldita y pues en efecto cuando el protagonista empieza a describirla, pues podemos ver que tiene como una especie de influencia cósmica, mística, astrológica, no sé, algo bastante curioso. El punto es que en determinada parte del relato, el protagonista tiene una especie de abstracción, se separa de su cuerpo, o al menos del mundo terrenal, y se va alejando de la casa, del territorio, del planeta, empieza a ver lo que sería el sistema solar, las constelaciones y todo, y a raíz de eso empieza como a tener una idea de cómo se compone el cosmos y cómo, pues, pudiera decirse funcionan las cosas, aunque no llega a entenderlo a ciencia cierta, de forma total, solamente va generando poco a poco una interpretación de cómo cree que funcionan las cosas. Dentro de todo eso, llega un punto en el relato en el que tiene otra abstracción, digamos, y ya el tiempo no se concibe como lo conoceríamos nosotros como humanos dentro de nuestro conocimiento, saber, experiencia, sino que él ve el transcurso de los días así de manera tan rápida que el cielo básicamente es lo único que se va a mover, mientras que lo que está en la tierra se va a ir deteriorando poco a poco. En el cielo me refiero a que ve como el sol de repente empieza a avanzar más rápido, luego la luna, sol, luna y así más y más y más rápido, hasta que solo se transforma en una especie de línea en el cielo por la luz así rápida. Ajá. Entonces pasan, digamos, siglos, milenios y él sigue, pues, Jovenazo. pues no, porque sí tiene unos padecimientos, llega un punto en el cual es como que se empieza a sentir bastantes achaques, no se puede parar, las articulaciones y todo. Entonces no es Diosito extraterrestre. No es Qué gran fiasco, ya no me importa más ese libro. De hecho, hay una parte bastante curiosa, porque cuando empieza esa abstracción y él cree que solo fue un sueño así como de un par de horas, y voltea a ver a su perro, tiene un perro, no me acuerdo cómo se llama, pero tiene un perro. Y Digámosle Y Pelusa. spoiler time. tiene un perro. Pelusa sería de gato, no me hagan caso, no le pongan pelusa a sus perros. Yo me lo imaginaba como un perrote y todo el pelusa, ¿no? Bueno, Perdón. entonces digamos que él voltea a ver al perro y pues, lo ve, ¿no? Y lo toca, pero al tocarlo se deshace. O sea, son Como puras el- cenizas. ¿Por qué? Porque pasó el tiempo. Como en Avengers. Ujú. Fue Thanos que acabó El con el Thanos. universo. El chasquito. Todo se une. ¿Cómo Todo dice? está conectado. No quiero irme a un doctor. No me quiero No me quiero ir de señor señor, Señor Stark. Señor extraño. señor doctor profesor Está está. con Doctor Strange. Stark extraño. Sí. Señor Este, doctor profesor. Pues sí, entonces es muy curioso porque digamos que él es testigo de cómo del fin del mundo como tal, o sea, las épocas se siguen transcurriendo, pero ya no hay, Nada. todo se deterioró en la Tierra, pero esa es una especie de Todo se derrumbó dentro de mí. dentro de mí. No, pues sí. Entonces, creo que esa es una especie de apocalipsis distinto al que estamos acostumbrados a ver, donde se muestran a los seres humanos como testigos Fracasando. o, ¿cómo se dice? Víctimas de todo Víctima eso. de su pecado. Víctima. Se está haciendo la víctima. Ah, por cierto, les repito, si quieren leer ese libro, está bueno, hay partes un poquito
poquito tediosas, quizás para mí. Ajá. Es La casa en el confín del mundo. De William. Y sí, y el autor es William Hudson. Pues de hecho es el autor que influyó mucho a Lovecraft, ¿no? Ajá. Es que justo cuando nos contabas un poco la reseña de la historia, me hizo ruido la idea del cosmos y eso. William Hudson. Ok. Sí, porque pues justo la corriente que estudia Lovecraft es el horror cósmico, ¿no? Esta idea de Exacto. allá arriba no sabemos qué hay, allá abajo no sabemos qué hay. Hay entes muy antiguos que ni siquiera nosotros tenemos Los idea. antiguos, Ajá, los primigenios. Los primigenios. como en la cabaña del Los terror. primordiales. Gran película. Gran Esa sí, película. véanla. Me encanta. Sí. O como las no, espérense, estoy combinando títulos. El de las montañas de la locura Ah. y el de Innsmouth, lean Innsmouth. Oh, sí. Ese es un antiguo, pero que está en el fondo del mar. Dagon, el de las sombras from Rismo. Ok. Ese cuento fue de los pocos que sí me hizo voltear así como de, ay, no hay algo a mi espalda, ¿verdad? ¿Branquias? Aparte tenían, Ajá. Te remite a los reptilianos. justo, No. los reptilianos. Pues sí, porque tienen cara de anfibio. No, pero lo que decías de antiguos en el mar me recordó a la... Ay, ¿cuál es esa película? Atlantis, no es cierto. No, la de... Ay, A ver. de... ¿De cómo? Salen unos monstruos del mar y hacen unos robotsotes para combatir a los monstruos. Pacific Rim. Esa. Sí, Carajo, sí, no la Titanes del Pacífico. O sea, Ya sé cuál, me ¿no? suena como esa. Me suena que los antiguos del mar son así. En Es español. que no teníamos cable, amigos. Perdón. Hoy Deutsch. In Deutsch, ay, sí. No, Italiano. Ajá. Pues sí, entonces justo algo que platicábamos fuera del aire es que todos los apocalipsis estaban como en la idea del eterno retorno en la Ujú. antigüedad, ¿no? Ujú. Sí, sí, O sí. sea, son revelaciones, pero como siempre las vemos de alguien que ya lo tuvo, Ajá. bueno, que ya tuvo esa revelación y nosotros solo sabemos que existen, ¿no? Ujú. Como que saber que, bueno, con esto de que el eterno retorno y todo eso, como que de ahí puede venir la esperanza que se tiene con ese tipo de En ese apocalipsis. entonces, O sea, sabes que viene el fin, pero pues se viene otro principio, ¿no? Y Ujú. quizás uno mejor para, pues Sí, lo que venga después, ¿no? Uno mucho había mejor. esperanza de la salvación Una luego del esperanza. fin. Pues sí. Pues sí. Bueno, ahí podemos verlo desde dos perspectivas, que es la de la religión, por ejemplo, la católica, cristiana, que pues sí, no, o sea, va a venir el apocalipsis, 4 jinetes, trompetas, ya saben, se abren. Pero Sí. todos van a ser juzgados al final, ¿no? Ajá, van a ser juzgados, pero hay una vida no Después. terrena, sino hay una vida en Espiritual mucho hipotético mejor. paraíso. Ajá. Y también tenemos otro tipo de creencias en las cuales más bien el fin de los tiempos era el fin de épocas, de eras, y luego venían otras épocas o eras, pero esas sí eran terrenas. Bueno, y en un apocalipsis más recientes, ¿cómo sería entonces? O sea, me refiero en, por ejemplo, historias más contemporáneas, ¿cómo sería este nuevo comienzo? Pues es que, bueno, por Ya ejemplo, no hay nuevo comienzo. Sí, Ya, de hecho. se acabó. ¡Coronavirus! Se acabó. O pandemia. sea, lo digo, por ejemplo, en este libro, La carretera de... Ahí se me fue el nombre. Cormac McCarthy. Es lo que presenta... Bueno, spoiler, ¿no? O sea que sí, ¿no? Ya no hay nada, ya no queda nada, pero las nuevas generaciones, los sobrevivientes, pues algo tienen que reconstruir, ¿no? Existe como una esperanza de una supervivencia mejor, ¿no? Por así decirlo. O sea, por ejemplo, en el libro, el papá y el niño siempre van hacia el sur porque creen que allá está la esperanza de una vida mejor en vez de seguir en la carretera donde literalmente encuentran Ujú. cualquier peligro imaginable, ¿no? Ok. Entonces, Sí. pues, Pues sí, es común verlo, ¿no? En los apocalipsis que siempre están yendo hacia algún lugar de ajá, salvación, exacto, ¿no? Exacto, o sea, hay todavía una esperanza de salvación y reconstruir lo que ya no existe, ¿no? O algo posiblemente mejor, quién sabe. Me haces pensar bueno, yo vi la serie, pero también hay película. La de 12 monos. Oh, Nada más buenísima que- película, Ajá. la amo. Ahí ya tiene que ver también Monos. los viajes en el tiempo.
¿no? Y esa idea de querer evitar la catástrofe. Entonces, digamos que tenemos esa idea en la cual, más allá de corregir un mal, un camino, digamos, que nos lleve a un futuro de desgracia, también está la opción de... evitarlo. No, más bien al contrario, decide evitarlo, pero ya que pasó, regresar al punto clave donde se puede evitar. O sea, bueno, ya refiriéndonos más a los literarios fantásticos. En Loop también sucede, sí, cierto. No sé si lo han visto. No he visto Loop. No. ¿Cómo está en español? Ah, sí, Loop. Entonces, no, espera. No, en español es... ¿Cómo se llama? El asesino del futuro. Sí, ya, Sí, sí, ahí sí, ya sé cuál. Perdón, me gusta ver esas en inglés y pues me acuerdo el nombre en inglés. Sí, está bien saber. Amigos, que no conectar. tenemos nada en contra de las películas en español ni en inglés. Cada quien es libre de hacer lo que quiera. Ah, bueno, sí, justo lo que decíamos que en la antigüedad, sí está esta idea de como los ciclos o las edades, ¿no? Por ejemplo, en la antigua Grecia, pues estaba la edad de oro, que la edad de plata, y ahorita estamos en la edad de bronce, ¿no es así? Según recuerdo. Eso Estamos en la edad donde ya todo está desgastado, donde ya todos estamos cansados de todos. Sí. Desde antes lo sabían. No escuchamos. Entonces, no hay nada No nuevo. hicimos caso. Y Exacto. entonces está también en un poco la idea oriental. En el hinduismo tenemos la idea de los Vedas o los yugas, que ¿no? vienen, los yugas que, por ejemplo, ahorita creo que estamos en el Ditra Yuga. Bueno, son básicamente las edades que ya conocemos, ¿no? Oro, plata, bronce. Pero tienen sus nombres ahí en el hinduismo. Y en la actualidad lo que planteábamos es que después de las guerras mundiales está muy interesante lo que ocurre. Porque, pues, después de las guerras mundiales en Hispanoamérica y en España, empieza a haber como esta crisis, porque también se vienen sus propias guerras, ¿no? La Guerra Civil Española y después de esto, las revoluciones, que es muy curioso que fueron dándose como paulatinamente, pero seguiditas, ¿no? Pero seguidas, Empieza en México, empieza en Argentina y empiezan a surgir todas las revoluciones primero las independencias y luego las revoluciones en Sudamérica en general. Entonces, adelante. Respecto a eso que estamos diciendo de las eras, es un poquito catastrófico eso, ¿no? De la idea de que cada época anterior es mejor. O sea, si de por sí estamos... Todo tiempo pasado fue mejor. Exacto. Bueno, después se puede así se dice. Pero pues sí, entonces como que eso choca un poquito con la otra idea que era más de salvación, ¿no? O sea, al final de cuentas, esta como es cíclica, se repiten cosas, se repiten inicios, pero pues básicamente vamos a algo no tan bueno como fue antes. Sí, pues sí, definitivamente. Ahí, por cierto, la constitución de los yugas es Mahayuga, que es como la totalidad de los 4 yugas. Oh, gracias por recordarnos por el dato. Profesor de latín y de grecolatinas, no nos regañe, por favor. Por favor, no quiero regresar a la universidad. Ya pasé mi título. Ya pasé latín 1 y 2, por favor. ya estamos. Yo ya quiero mi título, pero no me molestaría regresar un semestre o 2 años. No, yo no. Bueno, ya no, gracias. Estudiar sin que me afecte la calificación, eso estaría chido. Entre el oyente puede ser. Exacto. Caliyuga. Bueno, ya sigamos. Sí, entonces lo que decíamos de que después de las 2 guerras mundiales, como que la esperanza se pierde, ¿no? Sí. Las vanguardias incluso también empiezan como a querer rescatar esa esperanza que se pierde con las 2 guerras, porque en realidad, pues en las guerras nadie gana. Bueno, los ricos, ¿no? Y eso solo los de un bando. Los que no pelean en el campo. Esos son los que ganan algo. Pero en general, los que quieren guerra. Exacto. La población en general siempre termina triste, ¿no? Ajá. Y con muchos prejuicios, que es lo más triste todavía. Entonces, empiezan los apocalipsis, sí a retomar las partes cristianas, pero empieza a haber como una idea de destrucción total. Es decir, no hay retorno, no hay vuelta atrás en un punto. Y por ejemplo, autores latinoamericanos que podríamos citar para decir que tienen sus apocalipsis sería Cortázar con el apocalipsis de
Solentinam, porque pues ya saben que Don Cortázar era súper argentino, pero también tenía su francés, ¿no? Perdón, Cortázar. Solentinam. Eso, Bueno, perdónenme a los que mamada, estudiaron esa francés. cosa. Vamos a destruir el francés aquí, pero les daremos la información. O Vargas Llosa, que pues no es uno de mis autores favoritos, pero tiene buenos libros. La Guerra del Fin del Mundo, que pues, su nombre lo dice, ¿no? Vargas Llosa. Ajá. Vargas Llosa. También tiene libros como La Ciudad de los Perros, que justo habla de como la idea de un mini apocalipsis dentro de las escuelas, ¿no? Que habla de la escuela militarizada. Militares. Sí. Porque No. pues, que sepan, Vargas Llosa estuvo en una escuela militarizada, entonces estaba un poquito traumadito con eso. ¿Ese no es se nota. ¿Ese es el de la ciudad y de los perros? Ajá. Sí. Ah, sí. Pero bueno, La Guerra del Fin del Mundo es el apocalipsis de Vargas Llosa. Y también está Fuentes, Carlos Fuentes, con Cristóbal Nonato, que bueno, ya sabemos que Fuentes sí era un poquito mocho, ¿no? Sí tenía como más ideas religiosas asentadas, ¿no? Sí. Y uno de mis favoritos y el más hermoso de todos, mi opinión, 100 años de soledad, que es como que englobaría pues todo, ¿no? Como todas lo que hemos venido diciendo. Ajá. Es decir, esta idea de un mito fundacional en donde pues la población levanta de cero a su pueblo, pero pues luego empiezan a surgir problemitas y también vienen cosas de fuera que los hacen desestabilizarse como población ordenada. Sí, nos empieza a desintegrar todo y pues ya... Vienen que la peste del olvido, que la peste del insomnio, pues el patriarca José Arcadio se vuelve loco. Que tenemos ese tipo de signos, ¿no? De señales que son como que se van adelantando poco a poco a una desgracia mayor, solamente te van advirtiendo como las plagas, por ejemplo. Ajá. En Egipto. Sí. O pues en la Biblia también justo están las 7 plagas, ¿no? 7, 11. Ay, Chingo de plagas. Un montón de plagas. Pero sí. Muchos sufrieron. Justo Gabriel García Márquez lo ilustra muy bien en 100 años de soledad y no da una esperanza tampoco. No, porque pues, se acaba. Sí, no, termina cuando llega el apocalipsis. Cuando ya llega la destrucción. Y como se lo tal. llevan las hormiguitas, o sea, aparte es un humano no humano, porque es un humano con cola de cerdo. Porque el incesto, pues no está bien. No le hagan a eso, no le hagan al incesto. A menos que sean del norte. No, No, no es cierto. no le hagan al incesto. No, no es cierto Tampoco, eso. nada. No criticamos, pero tampoco como que esté bien, ¿eh? Claro. En fin, tenemos esta idea de, la humanidad, o sea, quizás es un apocalipsis o un final, pero a lo mejor no es para todos, es una destrucción total, pero solo para la humanidad, porque somos los que siempre estamos destruyendo todo. Por favor. A huevo. Sí, ya. Creamos y destruimos, es lo único que sabemos hacer. Entonces, pues justo 100 años de soledad termina con esto y la frase, pues la frase final lo ilustra muy bien, o sea, las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tienen una segunda oportunidad sobre la tierra. Es decir, la civilización humana no tiene esperanza si no se compone y no creemos que se vaya a componer, pero bueno. Es una esperanza, es una esperanza muy vaga, ¿no? Muy lejana. Y que podría no existir. Sí, aquí Ángel está Entonces creo que primero sería, no manches. Entonces creo que primero sería prudente un Thanos y luego ya una reconstrucción social, ¿no? Era lo que Thanos quería. Entonces es lo que hacen, por ejemplo, últimamente todos los apocalipsis, ¿no? O sea, el apocalipsis zombie, por ejemplo, pues en qué se concentra más que nada en los sobrevivientes. Y en lo malos que se vuelven cuando son. Vamos a ver qué pasa con el coronavirus y... Ay, bueno. Lávense las manos. No. Bueno, esperemos que cuando salga este capítulo ya haya pasado, ¿no? Esperemos que salga y no nos hayamos muerto todos. Y si no, será nuestro capítulo post-mortem, amigos. Viva la vida. Se sacó el play, ¿no? Es cierto. Bueno. Y bueno, pues creo que continuando ya en temas más contemporáneos, pues vemos que el apocalipsis ya no tiene un sentido de salvación para la humanidad. Vemos que ya todas las series, películas y demás muestran un apocalipsis en el que, como decimos, la humanidad ya valió verga
y ya no hay salvación y además pues como que nos gusta ver eso, nos gusta ver el fin del mundo porque como que sabemos que nos los merecemos y pues eso igual está muy, muy presente ahorita, ¿no? Sí. Sí, es que además, volviendo, o sea, vamos a ir y regresar. En la antigüedad había una divinidad que nos castigaba. Había alguien que nos decía, güey, la cagaste, te chingas y te van a destruir todos, ¿no? Y se van a ir al cielo los que fueron buenos y se van a ir al infierno con mi carnal los que fueron malos. Pero en estas ideas contemporáneas ya no hay, o sea, no hay ni esperanza, salvación. Pero aparte nos destruimos nosotros mismos. Ajá, o sea, viene de nuestra propia mano, entonces, pues si no nos detenemos nosotros, pues ya valimos, ¿verdad? Sí, ya. Y no parece que vayamos nunca a parar, ¿no? No hay salvación. Exacto. Y pues... Ahora, bueno, también podemos considerar esa parte que tenemos, como dicen, ¿no? Cierto morbo a conocer ese tipo el fin del mundo. ¿A qué nos hemos salvado? ¿Cómo nos va a llevar la chingada a todos? Y nos genera algo, no sé, o sea, más allá de que nos espante, también es como interesante, ¿no? El modo en que lo vemos, pues es así como purgar todo lo malo que hemos creado, ¿no? O destruido en cualquier caso. O sea, estamos purgando todas nuestras porquerías. Sí. Y aunque no quede nada, pues al menos el mundo que quede, pues estará libre de nuestras pendejadas. Sí. El humano es un virus, ya. También, Qué bueno que ya entrando en eso de qué llegaría después del apocalipsis, pues podemos pasar a cómo sería el paisaje post-apocalíptico, ¿no? ¿En qué se convierte? Creo que depende mucho del tipo de apocalipsis, ¿no? Porque en algunos tenemos... Sí, pero o sea, el asunto es que si ya no estamos nosotros, pues ya no hay nada... nosotros ya no podemos construir estas ideas de tiempo, espacio, lugar. Entonces, pues, ¿qué queda? Un no lugar. Bueno, eso considerando que realmente toda la raza se extinga, ¿no? Bueno, obviamente, pero Esperemos. Pero incluso lo que queda, pues ya no... Es que no recuerdo cómo se llama esa película, pero hay un... No, hay una película, es que no recuerdo el título, yo creo que si se los describo lo van a saber. A ver. Es de un güey sobreviviente así como, o sea, un escenario fin del mundo, bueno, post fin del mundo, pero en el cual la película se centra mucho en que están buscando un libro que como que salva, controla. ¿El libro de los secretos se llama? No me acuerdo, pero es la Biblia. El libro de Eli, bueno, creo que se llama así en España. ¡Así se llama en España! Sí, no, que es con Idris Elba, ¿no? Un negrito. Sí, que en sí el libro que lleva es la Biblia, pero pues en braille. Sí, y es el único que lo puede leer. Bueno, sí, porque ciego. Sí, está bien, no me acuerdo de la película. Solo recuerdo que se hablan de un libro que es para controlar a todos y que tiene secretos. Y es la Biblia, como tú dices. O Jumanji. No, es juego. ¡Momento! Ahí no ve el libro. Mira, con que para repoblar el mundo Jumanji no estaría mal, ¿no? Nomás traes a los animales del juego y lloran. Bueno, sí, en el Jumanji antiguo, porque en el nuevo ya... ya es más moderno. No hablamos te quedas en el juego, más bien. No hablamos del nuevo no se habla. Es pecado. Caray. No. Sí, justo, pues teníamos la idea de que nos produce cierto placer, pero ya no estamos asustados o ya no nos sorprende, ¿no? O sea, ya la esperamos. Ya somos conscientes del fin porque somos malas personas. Somos malos, los humanos son malos. Y pues... Por eso no nos sorprende que, o sea, a lo mejor son teorías conspirativas y todo lo que quieran, ¿no? Pero pues justo por eso no dudamos que los países o los gobiernos nos liberen virus para destruirnos. Como el coronavirus, amigos, los reptilianos lo liberaron. Ya hace falta una limpia. Y que casualmente llegó a México 8 días antes de la marcha, ¿no? Que lo dejo ahí. Bueno, aquí pasamos otra sección llamada yo iba a hacer un comentario, pero pues no quiero minimizar la marcha, obviamente, ¿no? Pero también es 2 semanas antes del Hell and Heaven.
Y del Vive Latino. Prioridades, Depende, ¿no? prioridades. Bueno, sí, Bueno. pero no creo que quieran desestabilizar a las bandas de metal. No. Ni Es decir, del Vive Latino, ¿no? No, no. ¿Cómo se llama? Bueno, no hablemos de... 31 minutos. No, man. Amigos, Todos vayan a ver vamos a- 31 minutos. Todos Todos quieren ir a ver a ellos nada más. Sí. Es que ya sé, le preguntas al Vive Latino, ¿quién va a estar 31 minutos? Ya está, con Sí, eso ya voy. sé. Con eso vendiste O ya. sea, si se empalmaran los horarios sería Guns N' Roses, 31 minutos. 31 minutos. Sin dudarlo. Sin dudarlo. Pues sí, digo, esta parte de esto también de por qué ya no nos asusta es porque o sea, el mundo en el que vivimos ahorita mismo como que ya Sí. Nos hemos- También, ya. nos hemos acostumbrado tanto a que todos son guerras, todos son conflictos, todo es odio, todo es... Estamos todos contra todos. Ujú. Ajá. Nada de lo que digamos le parece a nadie, ¿no? Es que hay Exacto. Ujú. también permea una actitud pesimista por parte de todos. ¿no? Eso es, Eso otro. sí. Es que pues, Ujú. o sea, también lleva tanto tiempo este desmadre que no se resuelve ningún conflicto bélico. Estamos de la chingada con Todo vale con mal el feo. ambiente y demás que pues ya, pues que nos queda esperar, ¿no? Este episodio va a ser súper deprimente. Es el apocalipsis, de eso se trata. A ver. A mí me emociona, no es cierto. Pues sí, es lo que dicen, es lo que decimos, a todos nos emociona el fin del mundo. O sea, ya no se trata de esperar la salvación, sino de sobrevivir a la verga, por favor. A huevo, venga el fin del mundo. Y bueno, también está como las ideas de los miles de fines del mundo, ¿no? Oh, sí. Ajá, las profecías. Las del fin profecías. del Uy, mundo, cada año. que hay hartas, cada año hay fin del mundo. Y no Sí. llega, Y no llega. Dios, Los que tenemos, bueno, los que vivimos, creo vivimos, que ajá, Ajá. los que estamos en esta mesa, porque millennial. porque millennials, pues es la del 2000, el Ajá. Y2K, Ajá. que bueno, se supone que las computadoras ya no iban a servir Iban a explotar. y iban a explotar. ¿No? Está la del 2012, pero Que hasta porque se película le supone- hicieron. Vean la película. No la ve, no, ven, ya la vieron seguramente, pero no la vuelvan a ver. Obviamente. Ni me recuerden eso del 2012. No, tengo una anécdota bien pinche pendeja. Pero pendeja, güey. A ver. Resulta que en el 2012, cuando ya bueno, a todo el mundo le decía, no, pues se va a acabar el mundo y la chingada, ¿no? Entonces, yo por esas épocas tenía una pues, deuda con mi compañía telefónica, de la cual era 300 normal, ¿no? Lo que uno pagaba. Pues, Ajá. me llegó el recibo de 2.500 y dije, en la madre, güey. Y dije, no, me voy a esperar a que se acabe el mundo. No me voy a gastar mis últimos pesos, güey, En la pagarle deuda. a esta compañía. Claramente. Pues, ¿qué creen? Que no se acabó el mundo y pues ya tuve que pagar mis 2.500 varos, ¿no? Está muy bien, güey. Yo tenía la esperanza de que nos llevara la chingada. Todos. Sí, no iba a ser tan espectacular como en la película, ¿eh? No te ibas a salvar de la deuda. No. Pues, los americanos estábamos más americanos en el sentido de América, amigos, no de Estados De Estados Unidos. Unidos. Norteamericanos. Ajá. Queríamos que ganara nuestra profecía, Sí. ¿no? Que era la profecía maya, ¿no? Pero A ya, huevo. ya sabemos que solo se les acabó la piedra o algo así, llegaron los españoles y pues hasta ahí ya va su Hasta calendario, ahí pero llegó. no era el fin del mundo. Chale. No. Pues es que eso dicen. Pues igual están los de las alineaciones planetarias, como que cada que los planetas se alinean, pues ya es el fin del mundo y pues no es cierto. ¿Cuántos Los llevamos? meteoritos, sí, los meteoritos que según van a chocar siempre, como el último creo que fue el 3 de octubre o Nos mintieron. diciembre, tampoco llegó. Y pues el que igual ahorita está de moda es el del fin del agua, que en la Ciudad de México nos dan hasta el 2030 y en el mundo hasta el 2050, así que Va a ser un Vayan. buen inicio de década. vayan ahorrando su agua porque ya se va a acabar. Bueno, de hecho, ahorren su agua desde ahorita porque, por ejemplo, en mi casa no hay agua, amigos. En la medida tampoco hay agua. Los gobiernos nos Andan racionando. nos racionan Nos el agua racionan. porque o se está acabando o la quieren para ellos. No es Saquen cierto. sus Van a conclusiones. hacer negocio del agua. Claro, no sorprende. Ay, hablando del agua. Bueno, es que conozco un relato, bueno, es un cuento de Stephen King, que precisamente tiene que ver con el agua y habla de una especie de fin del mundo, se llama el final del desastre, y aunque no es como tal un apocalipsis donde, digamos, hay una gran destrucción, pues sí, digamos que acaba con algo muy importante de la raza humana, que es la inteligencia.
Pues somos inteligentes. Bueno, aparentemente. Ser pensante termina tu idea. es algo... ¿Cómo se dice? Subjetivo. No, iba a decir algo ¿Humano? como ideal. Un ideal que Ajá. queremos creer que tenemos, ¿no? Pero bueno, el punto es que son dos hermanos. Uno le gusta hacer cosas acá muy extrovertidas, es como una especie de genio, le gusta andar de aventura y cosas así. Y el otro es como, pues un poquito más consciente, pero inteligente, pero consciente, o sea, más... Tranquilo. Ajá, o sea, no anda explorando tantas cosas. Entonces, su hermano se va de viaje, no me acuerdo cómo se llama el hermano. Se aleja, después de un tiempo se vuelven a ver y de repente, pues él hace un experimento muy curioso porque, si saben, las avispas se supone que son animales más hostiles que las abejas. Sí. Entonces, este güey le echa una gotita de una solución a un frasco donde está una avispa y le dice, oye, cabrón, libérala, pónmela aquí en el brazo. Y el otro, no mames, estás pendejo, güey, te va a picar, güey. El otro, no, tú tranquilo. Y la avispa no lo pica. Creo que sí iba así más o menos. Si no, ya los choré un poco. No, no es cierto. No, sí iba así. Lo importante es lo siguiente. Entonces él dice que estuvo haciendo una especie de experimentos que le llamaron la atención y que descubrió que en alguna zona específica me parece que es Estados Unidos, descubre que los índices de violencia son bastante bajos. Entonces él decide así como, ¿pero por qué es eso, no? O sea, los mayores crímenes son el borracho del pueblo, se puso medio loco, y lo metieron en una celda. No, güey. Espera, déjame adivinar. ¿Es Stephen King? Maine. Main. Eso ¿Hay es para allá, otro? es más a otro lado, ¿no? Déjame adivinar, ¿el borracho eres tú? No en ese lugar, pero las historias son de otro tipo y implican un poquito más. No, Bueno. ya no, digamos que es Ajá. Stephen King. Entonces, ¿qué? Así. Lo que pasa es que entonces decide ver qué es lo que pasa con el agua de ese lugar. Descubre que el agua viene digamos, de un yacimiento y ya, la analiza y se da cuenta de que hay una molécula que hace que pues la gente no sea violenta. Entonces él quiere quitar esa parte de la humanidad con ese instinto y que todo el mundo sea más pacífico. Amor y paz, hermanos. Entonces le pide a su hermano pues que le ayude a solventar gastos para todos sus planes y todo ese pedo. Ajá. Y entonces les dice que le ayude. El otro accede y está muy curioso esto, pero van a vaciar no sé cuántos litros de agua en el cráter de un volcán que está próximo a hacer erupción. Se supone que la erupción va a ser tan... No, el pico de Dante no. Se supone que va a ser tan cabrona la erupción que pues va a esparcir la nube por gran parte de la Tierra o por toda, no estoy seguro, no me acuerdo bien del cuento. Entonces, pues ya. Sí, Resulta. conocemos el ciclo del agua, ya. Ya. Ajá. Resulta que todo el mundo se vuelve tranquilo un tiempo. Todo el mundo. Pero se empiezan a hacer idiotas. Y entonces de repente llega su hermano y dice, ah, cabrón, ¿qué crees? Que también acabo de descubrir que uno de los mayores índices que tenía esa zona era que empezaban a padecer como demencia o pérdida de memoria, cosas así, ¿no? Entonces aparentemente lo que los hacía pacíficos también los hacía imbéciles. Y pues, como a estos güeyes se les ocurrió esparcirlo por todo el mundo, Todos son idiotas. pues Ya todos todos se vuelven Sí, idiotas. no, Eso se la llevó la explica bien, chingada. cabrón. Todo. ¿Qué se te pasó? Bueno, Como en la película de... Bueno, esa es otra de Idiocracia. Bueno, ¿Idiosincrasia? No, en inglés se llama Idiocracy. Es de idiota. Idiotas, democracia. Sí, Kratos. Ajá. Kratos. Y pues se trata, pues supongo que igual es como un apocalipsis porque se trata de que la población estúpida o idiota o tonta se reproduce más en mayor cantidad y más fácil que pues, los inteligentes, los estudiosos, entre comillas o así. Ujú. Entonces, pues la gente con un buen coeficiente intelectual pues va desapareciendo y en un futuro, muy futuro, pues solo hay Idiotas. un mundo lleno de idiotas. Es una gran película y está pasando. ¡Está pasando! Ay, pues sí. Creo que con estas... bueno, también tenemos algunas pequeñas recomendaciones de libros en donde se puede tratar un poquito... Bueno, de libros Y sí, películas. y películas, porque pues algunas se han hecho películas, pero que a lo mejor les pueden interesar, ¿no? Pues uno es un poema de Lord Byron, se llama Las tinieblas.
Otro, eso, es libro, creo. Bueno, es que yo solamente vi la película. La de 12 monos. Sí, bueno, yo vi la serie, no la película. Yo vi la película. Yo vi la película. Ajá. También está 28 días. Ay, no recuerdo. Exterminio. ¿Ah, ¿es las de Exterminio? Sí. Exterminio 1 y 2 aquí en México. Ah, miren. 28 días y 28 semanas después. Quizás en España es como la devastación. Una cosa. No, en España es 28 días 28 después días. y la otra 28 semanas Casualmente, después. Ahí la tradujeron bien. Ahí sí. ahí la tradujeron bien. Ajá. Fascinante. Ok, Bien hecho, hermano. También está Soy Leyenda, que bueno, creo que eso es de canon, ¿no? Sí, Sí, creo que todos la ajá. hemos visto. Lean el libro, el final está mejor que el de la película. Léanlo para que sepan de qué trata. Sí, Y Mad Max. Mad Max, Ujú. clásico. Sí. Sí. Ya me dieron ganas de ver más. Si no les dieron ganas con Stranger Things, no sé qué Sí, ven, sí, amigos, sí. no sé en qué mundo viven, pero bueno. Bueno, dentro de todo ese tipo de opciones que tenemos para hablar de apocalipsis, también encontramos lo que refiere a la inteligencia artificial, los robots, Como las en máquinas. Terminator. Exacto, Skynet nos van a Skynet controlar, nos va ya a lo chingar. sabemos. Dejen de hacer inteligencia artificial. No es buena idea. Hay demasiadas películas Sí. que avisan que no. O Que no es buena como idea. una película, igual es de Netflix, si la quieren ver, si es muy buena, que se llama Extinción. Sale Michael Peña. Ay, sí. Y bueno, voy a spoilearla porque pues se trata de que según está el mundo y de repente llegan extraterrestres, pero al final se descubren que los humanos que están aquí en realidad son androides y los extraterrestres son los humanos que se fueron porque los androides nos empezaron a fregar y atacar y Como como la teoría Pixar. ajá. Ven, amigos, Disney y Pixar siempre nos han estado Algo ilustrando así, o todo, sea. pero bueno, ya somos ahorita idiotas. no lo quisimos ver. Sí. Oh, bueno, hace rato estábamos hablando de Atlantis y eso también tiene que ver, o sea, los desastres naturales, los cataclismos, Ujú. Ajá. también son una especie de... Moriremos todos. De apocalipsis. Sí, también. No, nunca mejor puesto esta frase. Lemuria. Bueno, eso no me queda muy claro cómo estuvo, pero... Atlantis sí, esas es de ley, me cae. Ese es de ley. Y pues otros como pequeños apocalipsis que han surgido en el mundo reales, pues es el incendio de la biblioteca De de Alejandría. Alejandría o la destrucción de Pues de Pompeya. Pompeya, ajá. Sí. En fin, Bueno, pero eso lo entendemos como apocalipsis a culturas, ciudades Exacto. determinadas Ujú. y que es como una especie de microcosmos, si lo podemos ver así en sus culturas. Ajá. O sea, no me refiero a que estén completamente separados del mundo, ¿no? Pero me refiero a que para ellos su civilización... Es acabó apocalipsis ahí. mundial, pero no deja de ser apocalipsis por Ujú. ello. incluso la idea de cuando muere una lengua es la idea, bueno, es que sepan que somos literatos lingüistas, entonces Sin título, pero graduados. Ahí en vamos, ahí proceso, vamos. En proceso, exacto. Egresados. egresados. Haremos fiesta cuando nos egresen. Pues bueno, sí, decía justo la muerte de una lengua es el final de una cultura, de un pensamiento, de muchas cosas y pues yéndonos un poquito más pequeño, por ejemplo, cuando una amistad o una relación se termina, todo un código de lenguaje se acaba. Sí. Chale. No vuelvan con su ex, amigos. Microapocalipsis en nuestros tiempos modernos. Sí, o sea, es decir, siempre está esa idea del microcosmos, del Ay, macrocosmos. Dios. Ajá. Aquí A ver, nuestro ¿cómo amigo era la está clase? suspirando por Ya se acordó de las relaciones de amistad y amor. Ajá, ajá. Que Y son bueno, que no son o que no pueden ser. con No te proyectes. con estas pequeñas reflexiones, amigos, queremos llegar al final de este primer podcast. Discúlpenos que sea tan largo, esperemos que no les aburra Y que estamos tan inexpertos. y que si les gusta, pues nos dejen un comentario, nos escriban a la página o a donde vayamos a estar distribuyendo el podcast. Esperamos de verdad que les guste, díganos sus opiniones, todo lo hacemos en pos de mejorar, entonces estamos abiertos a críticas Sí. constructivas y algo Obviamente. por el Sí, estilo, bueno, ¿no? cualquier comentario es pues básicamente es para corregir cosas que se nos están yendo, quizás, oye, suéltate más, tú, no sé, hablen de este tema, se les pasó esto, díganlo, o sea, como dijimos desde un inicio, no estamos dando máximas ni diciendo que esto va a ser todo lo que se ha dicho, lo que se va a decir, ni nada por el estilo, al contrario, solamente, como dijimos, es una plática, una conversación y pues únanse a ella y digan qué opinan. Ajá. Sí. Y pues bueno, yo soy Carmila.
Yo soy Karnaki. Yo soy Persus. Yo soy Warlock. Y los esperamos en el próximo episodio de El Círculo del Dr. Frankenstein. Adiós, amigos.